Shalom, somos la congregación Maná, pertenecemos a NIAMI Internacional. Nuestro objetivo es acercar a las personas al estudio de la Torá y la palabra de Dios con un enfoque en las raíces hebreas. Shalom. Nos une el amor por Israel y todo su pueblo. Únete a nosotros. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en TikTok. Tenemos varios lugares de reunión. Nuestras direcciones físicas son Batán, Matina, Limón, 800 metros este del hospedaje Las Cabañas en Ramal 7. Limón, Corales 2, entrada frente a la plaza de fútbol, sexta casa a mano derecha. San José, San Francisco de los Ríos, Salón Comunal, diagonal al Polideportivo. En Siquirres, 250 metros al oeste de la Soda Calipso, en San Isidro de la Alegría, calle Matamoros. תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. Con permiso del cielo, de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, vamos a iniciar, amén. Y recordando, ¿verdad?, que hoy es inicio de mes. Iniciamos un mes que, a pesar de todo, tiene un nombre no muy agradable, ¿verdad? Tiene un nombre no muy agradable y que se heredó de la cultura babilonia, que se llama Tamuz. Tamuz era un dios también, dios babilónico, y en la cultura hebrea, judía, se le pone el mes de Tamuz. Y hay mucho que hablar de eso, ¿verdad? En realidad no es que ellos quieren, no es que ellos quieran tener presente a un dios, no es que ellos quieran tener presente idolatría, sino todo lo contrario, lo tienen ahí, demuestra para saber que no deben de volver a pecar contra el Eterno. Y por eso las generaciones se preguntan siempre, ¿por qué Tamuz? ¿Por qué Tamuz? Y ahí es donde se da la respuesta de por qué Tamuz. Para nunca olvidar por qué fueron a Babilonia. Ten presente eso. ¿Verdad? También se le llama cuarto mes, que sería lo más correcto. De hecho, en la Biblia hay varios nombres, pero el único que tiene nombre bíblico es el mes de Aviv, que después le dicen Nisan también, pero es Aviv, está puesto por el Eterno. Entonces, eso es importantísimo saber, ¿verdad? Porque siempre hay mucho cuestionamiento con eso. Iniciamos un mes y siempre tenemos que tomar nuevas fuerzas, siempre tenemos que buscar cómo volver a iniciar o reiniciarnos cada mes. Amén. Así como en Yom Kippur nos reiniciamos, en cada inicio del mes también buscamos cómo reiniciar nuevas fuerzas y todo eso. Por eso es que el Eterno nos dejó rojos. Amén. Vamos a buscar Jonás. Jonás 2 del 7 al 10. Jonás 2 del 7 al 10. Y le puse como título a la enseñanza, ¿cómo mover la mano de Dios? ¿Cómo mover la mano del Eterno? Porque ¿cuántos quieren mover la mano del Eterno? O sea, siempre queremos mover la mano del Eterno para que nos ayude, amén, para que nos bendiga, para un montón de cosas queremos mover la mano del Eterno. Entonces, como estamos iniciando mes, ¿verdad? Quise traer esta enseñanza, cómo mover la mano del Eterno. Amén. Y vamos a ver varios ejemplos en la escritura de cómo se logra mover la mano del Eterno. Entonces, encontramos en el 2.7, Jonás 2.7 al 10, dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Hashem, ¿verdad? ¿Quién está hablando ahí? Jonás dentro del pez, ¿verdad? Jonás está hablando dentro del pez y dice, cuando desfallecía mi alma, me acordé de Hashem.
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Vemos qué interesante lo que dice aquí, ¿verdad? Vemos cómo la gente no le da importancia al templo y ya tenemos a Yeshua, no tenemos el templo y todo eso, ¿verdad? Y vean de dónde salía la respuesta. Por eso el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Mi socorro viene de Hashem, y Hashem puso su morada ahí. El Eterno puso su morada ahí y tenemos que tener presente. Por eso oramos por la paz de Jerusalén, por eso oramos por Jerusalén, por eso oramos que pronto sea reconstruido el templo, ¿verdad? Porque eso tiene mucha importancia. La gente lo ve como que si se reconstruye el templo es el anticristo y todo el montón de cosas, pero en el ambiente espiritual eso tiene una gran importancia y por eso Jonás lo dice. Entonces vemos cómo Jonás logra mover la mano del Eterno y dice, me acordé a Hashem y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos angustiados, la única forma de mover la mano del Eterno es acercándonos a Él. Pero cuando estamos en problemas o la gente está en problemas, ¿qué es lo que hace? ¿Con quién es el primero que paga todo? ¿Quién es el primero que hacemos a un lado? ¿Verdad? O sea, no quitamos todo, pero al Eterno sí lo podemos quitar. Jonás estaba dentro no estaba dentro de una ballena, dentro de un pez. Y él ahí en medio del pez, no sabemos cómo estaba vivo dentro de un pez. Pero ya cuando el alma de él, ¿verdad? Estaba por irse, ¿verdad? Dice que se acordó y oró al Eterno. ¿Cómo movemos la mano del Eterno? Cuando estamos en problemas, acercándonos a Él, orando, ¿verdad? Si no oramos, Él no nos va a ayudar. Él sabe lo que tenemos necesidad. El salmista lo dice, Él sabe que tenemos necesidad. Antes que pronunciemos las palabras ya, Él sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros hablemos con Él. Él quiere que nosotros nos postremos ante Él. Él quiere que nosotros lo reconozcamos a Él. Por eso dice, me acordé de Hashem y como yo sé que ese es mi socorro, entonces empecé a clamar. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces vemos que el que vive en vanidades, el que no ha entendido que el Eterno es todo, dice que se olvidan de su misericordia. Entonces, vean que es olvidarse de la misericordia. ¿Cuándo necesitamos misericordia? Pero generalmente, ¿cuándo necesitamos misericordia? Cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas que necesitamos misericordia, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos el dinero para pagar alguna cosa, problemas familiares, problemas económicos, ahí mucha gente se olvida de Hashem y empiezan a hacer vanidades y la misericordia no nos alcanza. Entonces no se logra mover la mano del Eterno porque no vamos al Eterno. No buscamos al que hay que buscar. No nos acercamos al que hay que acercarnos. Si nos acercamos a cualquier cosa menos a la fuente. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué prometió Jonás? ¿Qué prometió Jonás? No se sabe. En la oración de Jonás no está muy expresada la oración de Jonás, no dice que prometió ni nada, pero él está consciente de que él prometió y tenía que pagar. Entonces vemos interesante. Nos acercamos al Eterno, obtenemos la misericordia, pero tenemos que pagar lo que ofrecimos. Tenemos que dar lo que dijimos. Si no damos lo que dijimos, entonces estamos en problemas. Por ejemplo, uno dice, Eterno, mira, estoy en problemas ahí, te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a acercarme más a ti, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Hay que prometer, todo eso que prometimos, hay que cumplir. Porque si no, la misericordia se va y viviríamos como esto. Su misericordia nos abandona porque serían vanidades ilusorias. ¿Qué quiere decir vanidades? El Eterno es el bombero. Y cuando se incendió la casa, viene a apagarla y listo. ¿Verdad? Entonces, es importante saber cómo movemos la mano del Eterno. La movemos cuando estamos bien o cuando estamos en problemas,
al final la circunstancia va a estar. Nos acercamos a Él y tenemos que hacer algo. No solo nos acercamos a pedir misericordia, siempre se ha hecho algo para obtener esa misericordia. Entonces, muchas veces queremos mover la mano del Eterno solo con la oración. Y solo oramos, pero no hacemos nada más. Hay que hacer algo más. Como dijo Jonás, clamé, pero te prometí que iba a hacer un cambio en mi vida y lo voy a cumplir. Voy a pagar ese voto que hice. Lógicamente, ahorita no podemos hacer votos, pero Yeshua dijo que no prometan ni jures sabiendo que el templo iba a ser destruido. Yeshua sabía que el templo iba a ser destruido, entonces dice, no juren por el templo, ni por esto, ni por lo otro, sino que dijo, tú sí seas así y tú no seas. No, o sea, cumplamos cuando prometemos algo. Ya no por el templo, porque no iba a estar, ya no por un montón de cosas, sino porque yo estoy convencido de que ese que me ayudó, el Eterno, merece honra y merece respeto. Entonces, por eso debo cumplir. Jonás, sabiendo eso, por eso actúa de esa manera. Dice, la salvación es de Hashem, y mandó a Hashem el pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, vemos dos cosas. Ora, clama, promete y dice, y voy a cumplir. Ratifica con una acción la misericordia que estaba pidiendo. No solo se quedó ahí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que así es que se mueve la mano del Eterno. Jonás no mueve la mano del Eterno en un pez. Ahí dice que cuando el alma iba a fallecer, ¿cuántos días estuvo Yeshua muerto? ¿Estuvo muerto? Ok, se fue de este mundo, ¿verdad? Jonás se fue de este mundo en el pez. Pero murió y... Según la interpretación, murió y resucitó también. Por eso dice, por eso Yeshua dice la señal de Jonás. Y cuando él dice, mi alma, porque se van a cumplir los 3 días. Y después de los 3 días, bíblicamente es que el alma ya no puede regresar al cuerpo. Según la tradición. Según la tradición. Por eso Yeshua resucitó a Lázaro en el 4º día, porque solo el Mesías podía hacer eso. Entonces, ¿cómo movemos la mano del Eterno? No solo es bla, bla, bla. No solo es intención. No solo es la mente. ¿Verdad? No funciona así. Proverbios 3, 1 al 8. Proverbios 3, 1 al 8 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Oigan, qué interesante cómo movemos la mano del Eterno. Cuando dice largura de días, es que va a morir anciano, pero no solo eso, y años de vida. O sea, no solo es morir anciano, sino tener buenos años. ¿Verdad? No solo es vivir, sino vivir buenos años. ¿Verdad? Y la paz se aumentará. O sea, ¿cómo obtenemos la paz? ¿Cómo aumentamos vida? Guardando los mandamientos, no olvidando los mandamientos. Así movemos la mano del Eterno también. Es una forma de mover la mano del Eterno para obtener resultados. Sigue diciendo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Ok, vea que dice, no se aparten de ti misericordia y verdad. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo movemos la mano del Eterno? Haciéndose de acá. Haciéndose de acá. Movemos la mano del Eterno. Por eso dice, guarda los mandamientos y haz misericordia. No se aparten, misericordia y verdad. No se debe de apartar, o sea, la tenemos. Entonces, como la tenemos, no debemos dejar que se aparte, porque muchas veces la tenemos
y hacemos 5 veces misericordia y las 6 no. Entonces ya perdimos la misericordia. Recuerda que Rabino Shaul dice, no sea que yo sea descalificado. Entonces, no es lo que hicimos, es lo que estamos haciendo. Es cuando también yo me conduzco bajo la verdad para no confundir a las personas. Entonces, sigue diciendo, escríbelas en la tabla de tu corazón. Recordemos algo, cuando la Biblia dice escríbelas en la tabla de tu corazón es porque ya la hemos procesado en el cerebro. Cuando logramos procesar en el cerebro, entonces baja el corazón. Y cuando ya estamos en otro nivel, ya no baja el corazón, sino que bajan los riñones. Y ya se está en un nivel más alto. ¿Verdad? Empiezo a tener odio por el pecado, pero como lo digo, no veo a la persona y digo, este pecado no, digo, yo no quiero hacer eso. Entonces, vemos cómo dice, escríbelas en la tabla, o sea, medite en la escritura para que pueda ponerlas ahí. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Hashem y de los hombres. Entonces, vemos por qué, qué hombre encontramos con estas cualidades. Abraham lo quería la gente y lo quería el Eterno. Hay gente que, esto es curioso, hay gente que dice, es que si yo guardo los mandamientos, todo el mundo no me va a querer. Abraham vivía en una tierra parecida que nosotros. Es más, sabíamos maldad. Y Abraham lo querían la gente que no era creyente y los creyentes que él había logrado traer para el Eterno. Los 314 hombres con sus mujeres. Por ejemplo, que cuando fueron liberados, eran 314 creo que eran, más las mujeres. Y Abraham, cuando murió Abraham, todo el mundo lo lloró. Abraham, cuando murió Sara, aunque uno quería hacer negocio, aún así intercedieron por él para poder tener el cueva más pelo. ¿Verdad? Entonces, por eso dice ahí, hallarás gracia ante los ojos del Eterno y de los hombres. Dice, fíjate de Hashem con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hacemos la mayoría de veces? Nos apoyamos en nuestra prudencia. Yo creo que esto es lo correcto. Yo opino que puedo hacer esto. Yo opino que puedo hacer lo otro. Yo creo que este es el camino. Ya, empezamos a creer un montón de cosas y nos olvidamos de fiarnos del Eterno, de confiar en el Eterno, de hacer la voluntad del Eterno, y por eso no hacemos. Alguien lo dijo de esta manera a su discípulo: cuídate de ti mismo. ¿Recuerdan? Cuídate, o sea, no se cuida la gente, cuídate de ti mismo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos nos engañamos, muchas veces nosotros utilizamos la psicología en contra nuestra. Y es ahí donde el Eterno dice, no te fíes en eso, guarda los mandamientos, dice, sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos. Vea que no dice los caminos del Eterno, en mis caminos, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué reconocerlo en todos los caminos? Todo es para bien. La enfermedad, la angustia, la tristeza, la soledad, todo lo que uno llama malo, dice, reconócelo ahí. Reconócelo ahí. José lo vendieron los hermanos y está en el pozo y dice, esto no fue lo que yo vi. Estaba en el pozo y dice, esto no fue lo que yo vi. No es para siempre. Después José está en la cárcel, la mujer de Potifar, por toda la injusticia que le hicieron, esto no fue lo que yo vi. Reconoció al Eterno ahí. Esto es temporal. Hasta que ya lo pusieron como rey, dice, esto fue lo que yo vi. Pero ¿cuántos años pasaron? 17. Él reconociendo al Eterno en todo lo que le pasaba. Entonces, cuando nosotros reconocemos al Eterno en nuestros caminos, estamos tocando la mano del Eterno para que nos ayude.
Pero ¿qué hacemos cuando las cosas no van tan bien? Es al menos que reconocemos y le decimos, ¿por qué? Y decimos, aquel malvado tiene más dinero que yo, aquel malvado tiene más alto que yo, aquel malvado tiene más... Y empezamos a sacar todo lo que tiene el malvado. Ya no estamos reconociendo al Eterno en nuestros caminos. Y si no lo reconocemos, estamos soltándonos de su gracia, como dice él. Vea que lo dejo en el mismo contexto. Estamos soltándonos de su gracia, estamos soltándonos de su mano. No estamos hallando esa misericordia de él. Dice, y él enderezará tus veredas. O sea, si yo lo reconozco, te enderezan las veredas. Dice el Midrash, ¿verdad? Y lo encontramos en el Salmo, que creo que se lo leí la semana, no sé si fue aquí o fue en San José, que todos creemos que el mar rojo se partió, que el Jordán se detuvo, pero no creemos que las montañas pegaban un brinco y se apartaban para que el pueblo de Israel pasara. Y dice el salmista que las montañas pegaban brincos y se apartaban para que el pueblo de Israel pasara, los que estaban en el desierto. Los que estaban reconociendo al Eterno en todos sus caminos. Y estaban en el desierto, pero estaban reconociendo al Eterno en todos sus caminos. Entonces, ¿qué hacía el Eterno? Le decía, montaña, quítase. Y la montaña se quitaba. ¿Por qué creen ustedes que Yeshua dice, si tienen fe como le dirán a esta montaña, quítate? ¿Usted cree que se le ocurrió a Yeshua decir eso? ¿O es que ya sabía que eso había pasado con el pueblo de Israel? Que tenían fe de que el Eterno les había prometido entrar a la tierra prometida 40 años más tarde. Y ellos estaban confiando que 40 años más tarde los iba a meter en la tierra prometida. Y esos que murieron en el desierto, a pesar de que murieron en el desierto, reconocieron al Eterno y por eso siguieron guardando los mandamientos. No hicieron más problemas. Solo que no fueron, pero lo reconocieron. Y esa gente va a resultar para bien. Porque reconocieron al Eterno aún que iban a morir en el desierto. Es más, Moisés murió en el desierto. Aarón murió en el desierto. Miriam murió en el desierto. Y reconocieron que no importaba que murieran ahí, reconocieron al Eterno en todos los caminos. Y nosotros y no te lo no te apoyes en tu prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Busque una opinión segunda, busque una opinión tercera para que te corrijan, para que te ayuden a enderezar la vereda. Porque yo no te puedo hablar, dice el Eterno, yo no te puedo hablar del cielo. Pero hay mucha gente que te puede ayudar, que saben los mandamientos y te van a decir, esto no se hace. Esto sí se hace. Entonces el Eterno manda a alguien para que nos enderece el camino y saber por dónde debemos de andar. Dice, teme a Hashem y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Apartarnos del mal. Por eso Yeshua dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, y un montón de cosas, ¿verdad? Y dice, nunca los conocí porque nunca hicieron el bien. Nunca, o sea, no los conozco. Ustedes quieren estar de primero allá en la boda del Cordero, quieren estar ahí en la mesa principal. No van a estar, no los conozco. Los caminos nunca se enderezaron porque no reconocieron al Eterno. ¿Qué reconocían? Su ego, su orgullo, su propia opinión. Su propia opinión. Entonces, nunca movieron la mano del Eterno. Nunca movieron la mano del Eterno. Moisés movió la mano del Eterno porque dejó su comodidad. Moisés, recordemos que allí era el sacerdote de Madián, vivía súper bien, había sido consejero del faraón, tenía una importancia tremenda y Moisés estaba casado con la hija de él. Vamos a decirlo así, como que el yerno de Trump ahorita lo nombra el presidente de Israel. Más o menos. Entonces va a ir a meterse en problemas allá a Israel
con todo lo que está pasando, cuando puede estar tranquilo en Estados Unidos. ¿Verdad? Y él dice, está bien, voy a ir. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le decía, vayan de Faraón, y Moisés iba con miedo, pero iba de Faraón. ¿Ustedes creen que Moisés iba feliz? Cuando le dijeron, cuando lo desterraron. ¿Y saben cuál era la ley para el desterrado? ¿Ah? ¿Saben qué le pasaba si regresaba? Pena de muerte. Esa era esa era la ley. Pero a él le dijeron, vaya y va a ir a presentarse como principal de Faraón. Y Moisés lo hizo y quiso el Eterno. Cada vez que Moisés hablaba, el Eterno respondía. Tanto así que en una de las plagas le dice a Faraón, ¿cuándo quiere que sea? ¿Ah? ¿Cuándo usted quiere que pase eso? Mañana. Bueno, mañana. O sea, vea qué nivel tuvo Moisés para saber lo que quería el Eterno con él. O sea, Moisés ya no tenía la Torá en el corazón. Ya la tenía en los millones. Un día vamos a hablar de eso, de la Torá, que fue los millones, ¿verdad? Ya una vez hablé un poquitín de eso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Una vez hablé un poquitín de eso. Sí. O no sé si fue en el estudio de los audios que mandé eso. Creo que fue en los estudios de los audios que lo mandé. Ah, en los audios, ¿no? Ah, ok. Entonces, Moisés ya tenía ese gran nivel y por eso entendía que si el Eterno lo mandaba, él iba a ir. Entonces, cuando él decía, el mar que tenía que abrir, el Eterno le dice, Moisés, pero ¿por qué se está clamando? Nada más camine. ¿Qué hizo Moisés? Empezó a caminar. Por eso el mar se apartó, porque Moisés empezó a caminar. Porque Moisés dijo a la gente, vamos. Y el mar se abrió. ¿Qué pasa si no caminan? ¿Qué pasa si se quedan esperando que el mar se abra? Los matan los egipcios. Muchas veces nosotros estamos esperando y no estamos accionando. O sea, cuando digo accionar, es accionar a la manera del Eterno, no a la manera de nosotros, no confiar en lo que nosotros somos. Porque nosotros decía David, David decía, pues no soy, ¿verdad? Y Abraham decía polvo y cenizas. ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Verdad? ¿Quiénes eran esos hombres? David había matado a Goliat y decía, no, yo no soy nada. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros no somos nada, pero en el Eterno dice la Escritura que somos más que vencedores, ¿verdad? Si ya yo vencí, ¿qué puede ser más? ¿Qué puede ser más que alguien que venció? Alguien más, algo que sea más que yo vencer a alguien, que sea alguien que se va a levantar más. Porque el Eterno lo va a aniquilar. Como aniquiló a todas los enemigos de Israel en su tiempo. Entonces, por eso es que encontramos que Moisés pudo cumplir las 10 plagas, desató esas 10 plagas, porque supo mover la mano del Eterno, haciendo lo que el Eterno quería. Pero nosotros queremos mover la mano del Eterno a mi manera. Eterno, está bien, te voy a servir, pero no quiero dejar eso. Eterno, te voy a servir, pero tienes que ponerme esto y esto. Si no, no puedo. Y ese es el problema, que queremos y estamos pidiendo a la manera de nosotros cómo servir al Eterno. Recuerden que yo les dije, a Yeshua le salió todo perfecto. En los planes del Eterno. En los planes de nosotros y en la mente de nosotros fue un desastre. Un desastre porque lo mataron, mucha gente no lo quería. ¿Cuántas cosas le pasaron a Yeshua? En la mente de nosotros, porque creemos en ciertas cosas que, pues, pero cuando analizamos de hecho, es un desastre. O sea, si usted lo analiza con su mente, usted se da cuenta que fue un desastre. ¿Verdad? No lo coronaron rey, lo mataron, pero cuando nosotros vemos que esos eran los planes del Eterno, dice que menospreció el oprobio, él menospreció todo eso, sabiendo que se iba a sentar a la derecha del Padre.
Entonces, logró mover la mano del Eterno a la manera del Eterno, no a la manera de él, porque él le dijo, si es posible, él no quería esa manera, pero logró mover la mano del Eterno para ser quien es hoy. El que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Pero movió la mano del Eterno porque fue obediente. Encontramos a Abraham, dice la escritura que le dieron una promesa de ser una nación grande, pero le dice en Génesis 12:1, dice, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. La promesa que él se dio a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. 12:1 dice ese, de Génesis. Pero cuando vamos a Génesis 15, encontramos otra cosa. Y vea lo que dice. Y le dijo a Hashem, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los caldeos para esa tierra. La pregunta es, ¿salió Abraham o el Eterno lo sacó? Le dice salga. Dice salga de tu tierra. Pero aquí dice todas las costumbres, las formas que aprendió. entonces, el Eterno dice salga, él acciona y sale. Pero él no termina, o sea, el Eterno le está llenando el camino para que salga. Abraham lo que hizo fue accionar la promesa y empezó a caminar. Cuando él empieza a caminar, el Eterno ya el Midrash, hemos leído la historia judía, nos damos cuenta que Nimrod lo quería matar. Nimrod, Abraham, eran contemporáneos. Abraham y Nimrod eran contemporáneos. Era un poquito más viejo el Nimrod. Nimrod, más o menos con la edad de papá de Abraham, por ahí andaban. Y lo quería matar. Porque sabía que le había mostrado los brujos de él que iban a ser un niño y que lo iba a derrotar. Entonces él quería matarlo, o sea, él no quería que saliera, él quería matar. Él quería matar. Entonces por eso vemos que el Eterno, después de que Abraham decide salir, el Eterno dice, yo te saqué. ¿Qué quiere decir? Que el montón de peligros que pudo tener Abraham en el camino, el Eterno los hizo a un lado. Y que los tuvo. Por ejemplo, cuando estuve en Egipto, perfectamente lo pudieron matar cuando se dieron cuenta que mintió. Bueno, que no dijo toda la verdad. Omitió información. Y después cuando estaba también con Abimelech, omitió información también, lo podían haber matado. Pero el Eterno no permitió. ¿Quién lo libró? El Eterno. El Eterno castigó a Abimelech y castigó a Faraón. Y le dijo, no lo toquen. Si el Eterno le hubiera dicho, no lo toquen, ¿qué pasa? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Si no le hubieran dado todas esas cosas que le mandó a Faraón y a Abimelech, lo hubieran matado. Por eso dice, yo te saqué. Porque Abraham empezó a hacer las cosas. Entonces, cuando el Eterno hace las cosas, el Eterno mueve su mano, si nosotros creemos, si no le creemos, él no mueve nada. Creer es accionar la palabra que él dejó. No es la que sale un profeta loco ahí diciendo que más que profeta es un brujo. No, estoy hablando de la palabra escrita porque Pedro dijo la palabra profética más exacta es la que está escrita. O sea, si podemos sacar la luz de profecía verdadera, es lo que está escrito. Si guardan esto, yo hago esto. Si guardan esto, yo hago esto. Si hacen esto que yo digo que no deben de hacer, les viene esto. Entonces, ahí es donde accionamos y movemos la mano del Eterno.
Primera de Samuel 17:29. Primera de Samuel 17:29 y 30. Dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Está hablando con quién? Con Eliab, el hermano mayor, que cuando llegó Samuel, dice, este sin duda es el rey. Espera, cuando llegó mira a David, dice, ¿no es esto mero hablar? O sea, ¿qué le está diciendo? Eliab, vaya, usted hágale caso al Eterno y usted mata a Goliat. ¿Ustedes creen que Eliab no hubiera matado a Goliat? Si lo hubiera matado, si le cree al Eterno, lo hubiera matado. Es más, cualquiera de los que estaba ahí, si le hubieran creído al Eterno y hubieran sido con el corazón de David, hubieran eliminado a Goliat. Pero ¿qué dice David? Solo habladas son. Eso le digo. Ustedes son solo habladas, dice el hermano y a todos los que estaban con él. Solo habladas. Dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué estaba preguntando David? ¿Qué le iban a dar al que venciera al gigantón? ¿Qué le iban a dar? Ya le dijeron que iba a ser el yerno del rey. Y el yerno puede ser rey, ¿sabían eso? Ya David aquí era rey, ¿sabían eso? Ungido por Samuel. Ya había sido ungido por Samuel. Entonces ya era rey, pero todavía no era el momento. Entonces, ¿qué estaba haciendo David ahí? Pensando en la esposa. Estaba acercándose a saber cómo debía ser un rey, cómo manejar el asunto del reino de los cielos. Cuando dijo, ¿qué le van a dar? Dice, ¿es en serio? Sí, eso. ¿En serio? Sí, eso. Voy. Porque él estaba moviendo la mano del Eterno. No solo estaba viendo a Goliat, estaba viendo que a él le habían dicho, usted va a ser el futuro rey. Él tenía que aprender a ser rey. Entonces él estaba moviendo la mano del Eterno también, creyendo la promesa que le habían dado. Entonces dice, si voy a ser rey, tengo que aprender a comportarme como rey. Tengo que empezar a tener visión de rey. Sigue diciendo más abajo el 32. 17:32. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Contra este filisteo. Entonces, ¿qué le dice David? O sea, ¿están comiendo ustedes? No se desmayen, ni el suyo ni el de nadie. Yo voy a ir tranquilos. Yo sé quién dijo que era. Yo sé qué dijeron que era yo. Y no solo sé qué dijeron que era yo, sino sé quién lo dijo. ¿Quién se lo había dicho? Samuel. Y ni una sola palabra había caído en tierra. Hasta ese momento ni después de ese. Pero hasta ese momento, lo que dio Samuel, tanta palabra. Sigue diciendo el 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para salir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David, en lugar de ponerse a pensar y a ver qué hacía, dice que se dio prisa a enfrentarlo. No corrió para un lado, no corrió para el otro, no empezó, no, corrió directamente a donde estaba Goliat. Corrió directamente a donde estaba Goliat. Dice, y metió David su mano en su bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la onda y dio al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así David venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David de espada en su mano. ¿Por qué David pudo lograr eso? Porque le habían dado una palabra que él iba a ser rey. Y la creyó. O sea, David no cree que fue que se aventuró nada más. A él le habían dado una palabra que él iba a ser rey. Igual que José. Y dijo, esto que estoy viendo con este filisteo no me va a matar.
porque tengo que ser rey. Y una de las evidencias que voy a hacer es que voy a quitar este filisteo. Entonces él dijo, yo no tengo miedo. Voy, ¿por qué? No por mis fuerzas, porque él dijo, ¿recuerdan las palabras que dijo? No vengo con mi fuerza, no vengo con espada, no vengo con esto, no vengo con el que me dijo que tenía que venir. Vengo con el que me dijo que tenía que venir. Así ven. Entonces, esa es la forma correcta de nosotros hacer la voluntad del Eterno y que Él mueva la mano a favor nuestro. Si Él nos dice, den gracias cuando estén afligidos, den gracias. Él dice, aún en sus lechos canten salmos, ¿qué tenemos que hacer cuando aún estamos en cama? Estar alegres. No enojarnos con el Eterno. No soltarnos del Eterno. Amén. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. 36, 37 y 38. Primera de Reyes dije, o segunda. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Aquí el contexto desde el 1 es los profetas de Baal. Hay un conflicto enorme ahí. Y Elías se encuentra, como el que dice, entre... ¿verdad? El hombre está en problemas. ¿Por qué? Porque tenía 450 profetas de Baal y 450 de Acera, 900 profetas, y eran profetas porque adivinaban. Eran brujos, adivinaban. Por eso el pueblo les creía, porque adivinaban. O sea, no pensemos que el pueblo era tonto tampoco. No, es que adivinaban. Pero estaban separando al pueblo de los caminos del Eterno. Entonces, esa es la situación que tiene Elías ahí. Y Elías les dice, bueno, vamos a hacer esto, ustedes van a hacer su parte y yo hago mi parte. Y cada uno va a ver quién le responde primero. Y vean qué interesante lo que Elías tenía en su mente. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Hashem, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Hashem, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Hashem, eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Hashem y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Nosotros vemos todo eso así sencillo. Todo eso sencillo. Pero ¿cuántas piedras puso? ¿Cuánta leña puso? ¿Qué tipo de leña puso? ¿Y a qué horas hizo el sacrificio? A las 3 de la tarde, que es la hora del sacrificio. Por eso dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. O sea, Elías no lo hizo a las 12, no lo hizo a las 11, no lo hizo cuando él se le metió en la cabeza. Él lo hizo a la hora del servicio del holocausto. Y no solo eso, escogió la leña que no tuviera bichos, que no tuviera comején, que no estuviera contaminada con nada. Escogió el agua que viniera una fuente viva, que fuera agua viva, no agua muerta. Por eso dice, porque tú me has mandado. Porque tú me has mandado. O sea, hizo las cosas como el Eterno lo había mandado. Por eso Yeshua muchas veces dice, lo que oigo hablar de mi Padre, eso hago. Yeshua no es que hablaba siempre con el Eterno.
sino es que él sabía lo que el Eterno había dicho. Entonces dice, lo que oigo hablar, sí, lo que oye en la Torá. Pero él sabía lo que decía la Escritura y eso es lo que hacía. Él sabía lo que el Eterno había dicho. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos escuchando la voz del Eterno. Pero ¿qué queremos nosotros? Que un espíritu ahí raro se mueva, cosas extrañas, que nos ilumine una luz, ¿verdad? Y decimos, me habló el Eterno. Hermanos, cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos la Torá y leemos ahí, el Eterno nos está hablando, ¿verdad? Y esa es la profecía más exacta, porque si viene un espíritu y nos habla, hay que empezarlo a ver si es del Eterno o es del otro lado. ¿Verdad? Hay que empezarlo también. En cambio, lo que está en la Torá, es palabra del Eterno. Entonces, cuando Elías dice que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas, busquen la Biblia donde le dijeron que encendiera eso. Busquen la Biblia donde a Elías le dijeron que hiciera todo eso. Que fuera la hora tercera, que fuera así, que fuera así. Busquen a ver si no lo encuentran. En la Torá. No lo vamos a encontrar que el Eterno se le miró a Elías y le dijo esto es lo que tiene que hacer. Pero Elías estaba conectado con el Eterno, que tenía que pasar algo, tenían que hacer algo para que el pueblo se volviera. El Eterno hablaba con Elías, lógicamente que sí, tenía esa revelación, lógicamente que sí, pero esto no aparece en la Biblia. O sea, hay cosas que los profetas dicen, es que sé que esto es así, pero es que ya estaba en la Torá. Y simplemente lo que están es teniendo un entendimiento de lo que está pasando y lo que tenían que hacer. Entonces, cuando nosotros vemos que Elías logró que el Eterno le respondiera, es porque él sabía la voluntad del Eterno. Por eso Yeshua dijo, todo lo que ustedes pidan os será hecho conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, muchas veces nos estamos diciendo, es que esta es tu voluntad. Era la voluntad del Eterno. ¿Recuerdan a Ezequías? Ezequías, se cree que Ezequías es el que está profetizado en Isaías, ¿verdad? Y que Ezequías era el Mesías. A Ezequías lo tenían como el Mesías. Todo el mundo pensaba que él era el Mesías. Ezequías tiene un nivel espiritual pues que se murió. Que aliste todo porque se murió. Y Ezequías no lo reconocía en ese camino. Ezequías tenía que decir, haz tu voluntad como dijo Yeshua. Pero ¿qué dijo él? Eterno, tú sabes cómo soy. Tú sabes que soy una luminaria. Tú sabes que soy luz aquí en esta oscuridad. Entonces el Eterno, sabiendo que eso era él, le dice a Isaías, devuélvase y dígale que le voy a dar 15 años más. Y sí le dio 15 años más. Pero nació Manasés. El rey que ha durado más años, 55 años duró el rey y fue el rey más mal que tuvo Israel. El rey más malo fue Ezequías, Manasés. Y fue el reinado más largo que hubo, 55 años. Porque Ezequías no reconoció al Eterno en todos sus caminos. Cuando era la hora del partir, él dijo, no lo creo, decía. Y de ahí vino eso. Ese grave problema. Igual pasó con Elías. Elías tuvo un momento en que no reconoció al Eterno en todos sus caminos. Pasó todo este gran milagro y se fue huyendo de una mujer. Porque lo amenazó que lo iba a matar. Se fue. ¿Y qué le dijo el Eterno? Cuando se reencontró. Le dice, devuélvase por tu camino. Y ahora ya usted no va a ser el profeta. Ahora el profeta vaya a un Eliseo.
Reconócelo porque yo solo he quedado, solo yo soy el mejor. Entonces, no reconoció. Y por eso lo quitaron de profeta. Hasta ahí llegó la profecía de él. Y pusieron a Eliseo. Ahí reconoció Elías su camino, porque vino y le dijo al Eterno, vaya, tengo a otro lugar suyo. Y después le dijo, bueno, ya yo me voy, ahora quiero hacer. ¿Haríamos eso nosotros? Cuando nos dicen, voy a poner a alguien en el lugar suyo, vaya y lo bendice. Voy a quitarte tu trabajo y se lo voy a dar a otro. Además de que voy a quitarte el trabajo y se lo voy a decir sujeto, usted tiene que ir a bendecirlo. Y él dice, está bien, ya me equivoqué con él. Esta mujer que me amenazó, entonces voy a reconocerlo y voy a ir a hacer lo que me dijiste. Y tanto es así que se cree que los dos profetas que van a estar en el tiempo de Moisés y Elías por las señales que hay. Entonces vemos que al final él reconoce. Por eso le digo, no se trata tampoco de saber lo que hice, sino lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, cómo voy a seguir actuando con mi vida. Sí. Génesis 6, 18 y 19. Dice, mas estableceré mi pacto contigo. Todos sabemos la historia, pero es que hay que ver la parte por qué el Eterno eligió a estos hombres. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, en 18 y 19, ¿verdad? Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Macho y hembra serán. ¿Qué hizo Noé? ¿Hizo eso? ¿Quién metió los animales al arca? Hashem. Entonces, ¿cuál era el trabajo que tenía que hacer él? Hacer el arca. No solo hacer el arca. Tuvo que estudiar durante 100 años cómo mantener un pasto fresco dentro del arca que no se le llenaba de hongo. Porque es lo que dice el 21 y el 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó. El Eterno mandó los animales, pero la comida tenía que ver cómo la almacenaba él. O sea, Noé no solo hizo el arca. Tuvo que estudiar ciencia para mantener esa comida sin dañarse. Porque los que medio conocemos un poquito de ganar, que es lo más que llegamos, hermanos, si usted tira el pasto ahí verde y lo almacena verde, ¿qué se le hace? Un montón de hongo. El pasto hay que secarlo y dejarlo sin ningún tipo de humedad para que no se infecte. Porque si se mete un poquito húmedo, hasta ahí llegó. ¿Cuántos han hecho tamales y limpian las hojas y las guardan y el otro día cómo están? ¿Ah? Están con hongo, ¿verdad? Y si las dejamos, oiga, y si las dejamos, ¿cómo se ponen con ese hongo? Ya no hay hongo, lo que hay son las pudridas. Pero cuando nosotros revisamos todo lo que hizo Noé, no solo fue larga, eso fue lo más fácil. Porque tuvo 100 años para hacerla. Lo más difícil fue el año que estuvo en el arca. Porque hay animales nocturnos y animales diurnos. Y el nocturno come de noche. Y el diurno come de día. Y halló gracia delante del Eterno. Y nosotros decimos, yo quiero hallar gracia. Y lo mandan a hacer el arca.
lo mandan a cuidar a un burro. Yo dije, lo mandan a cuidar a un burro ahora. Y al final del tiempo sale el cuervo, oiga, al final del tiempo, ya cuando se cuidó, cuando se alimentó por un año, sale el cuervo y le dice, ¿usted quiere a mi esposa? ¿Ustedes sabían eso? El cuervo le dijo a Moisés, no es eso. El cuervo le dijo, no es eso. ¿Cuántos cuervos iban? El cuervo y la cuerva. ¿Cierto, amor? ¿Ustedes creen que Noé, después de cuidarlo un año, iba a ser tan irresponsable de mandar al cuervo cuando tenía 7 palomas? Lo cuidó un año, al cuervo y a la cuerva. El año que estuvieron en el arca. Era solo una pareja porque son animales impuros. Y tenía 7 palomas y 7 palomos, se dice. Y 7 palomos. Ay, al primero que gana son cuervos para mandar. ¿Cómo era eso? Lo iba a extinguir. ¿Y qué le dijo él? Usted quiere a mi esposa. Recordemos que Noé tenía la capacidad de poderse comunicar con los animales. No literalmente así, pero se lo dijo. ¿Por qué? Porque el cuervo fue el único que violó el pacto dentro del arca de no procrear. Entonces ya no venía la pareja de cuervos. Había más permisos porque se habían reproducido entre el arca, porque ese sujeto no se sujetó. Entonces por eso lo agarraron y lo mandaron afuera. Si se muere, se muere, porque ya tenemos repuesto. Por desobediente. Por desobediente lo agarró Noé y lo mandó fuera. Porque ya no se iban a extinguir, porque el sujeto no obedeció. No reconoció a Shem. Recuerden que los animales reconocen al Eterno también. No reconoció al Eterno en eso. Porque esos animales que entraron ahí eran diferentes. ¿Sabían eso? Esos animales el Eterno los trajo. El Eterno les puso eso dentro de ellos. Pero es el Eterno poniéndose lo que hizo obediente. ¿Por qué? Porque todos los animales vinieron solos. A la que usted encuentre, vinieron solos. Entre comillas, el Eterno los trajo. Y todos esos animales eran animales cachorros. Porque era sangre pura, sin mezcla todavía. Porque recordemos que el Eterno dijo, toda carne se ha contaminado. Habían animales que ya eran mezclados. Y ya tenían una genética diferente al animal original. Entonces vemos ahí que dice, y almacénalo. O sea, almacénalo correctamente. Le habló un año antes para que Moisés, Noé hiciera, bueno, Moisés y Noé, para que no hiciera práctica durante 100 años para saber almacenar las cosas. Igual que José. Ustedes saben que los egipcios almacenaron también. Cuando José le reveló el sueño, los egipcios también dijeron, si es así y este sujeto sabe tanto, vamos a hacerle caso. Todos almacenaron productos, trigo y todo. ¿Saben cómo lo almacenaron? Como les dio la gana. Lo agarraron sin secar y sin nada y lo metieron a los graneros y se les llenó de polvo. Por eso se pudieron. ¿Cuál fue la orden de José y de Faraón? Almacén, no hay que almacenar, no, almacén en todo el mundo. Lo que pasa es que José no les dijo cómo. José lo almacenó con arena del desierto. Que la arena del desierto mantuvo el trigo sin germinar. Y lo mantuvo seco, sin humedad. Por eso le duró 7 años. Todo lo que hemos visto es, hacemos un hueco, escarban una tierra ahí y sale hierba que nunca había habido ahí ni en 20 años, ¿cierto o no? ¿Quién la preservó esa semilla? ¿Quién preservó la semilla para que no se pusiera? La oscuridad. Entonces eso fue lo que hizo José. ¿De dónde han aprendido esa técnica? José. De su padre, posiblemente se le haya transmitido el papá, y posiblemente haya transmitido el papá, y posiblemente se la transmitió el papá,
Entonces, es importante, hermanos, ¿por qué estos hombres movieron la mano del Eterno? Porque fueron obedientes y se sacrificaron, pero dentro de ese sacrificio vieron las cosas buenas. Vean, hermanos, el ser obediente es sacrificio. Por ejemplo, Julie, Shemuel, Maite, Casey, Ron, ¿qué más por ahí? ¿Verdad? Tenemos cosas buenas chiquititos, ¿cierto? ¿Lo van a tener? Sí, no haciendo tele. De ahí estudian, no lo van a tener. Si no se sacrifican de hacerle caso a mamá, no lo van a tener. ¿Por qué? Porque no van a lograr, recordemos, hermanos, todos los trabajos. Los únicos trabajos que le permiten poner su país un poquito a ponerse a estudiar, porque muchas veces apenas lo necesario. Apenas lo necesario. Entonces, ¿cómo logramos eso? Ya ir trabajando. ¿Y cuál es el trabajo? Estudiar. ¿Es feo estudiar, Shemuel? ¿Ah? Legal, ¿es feo estudiar? ¿Ah? No, siempre es feo, Shemuel. Siempre es feo estudiar. ¿Usted cree que Noé andaba con la carga ahí de monte, poniéndola ahí a secar? ¿Usted cree que andaba ahí? Qué lindo esto. No. Qué lindo esto. Y eso en este caso, también. Por eso yo iba a decir, haga lo que yo digo. ¿Por qué? Porque ese es un estado. 7 del 8 después. Dijo a Josué, desde este día comenzaré a entrar de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado desde el arca del Jordán, cuando pongan la planta del pie en el Jordán se seca. Habían pasado 40 años de lo que habían visto. Usted sabe que de los que estaban ahí ninguno vio milagros en Egipto. A los que Josué le está hablando ahí, ninguno vio los milagros en Egipto. El maná, pero ya se le había hecho algo común. El maná y ciertas cosas, pero digamos, esos milagros de que el mar se abriera, o sea, tantas cosas, no habían visto todos eso, ¿verdad? Y le dice Josué a los sacerdotes, póngase en el arca, lleven el arca y cuando pongan sus pies en el Jordán se seca. Se seca. Estaban los de 20 años hacia abajo. Estaban los de 20 años abajo, sí. Pero habían nacido los de 40 años hacia abajo, no sabían nada de eso. Porque estuvieron 40 años en el desierto. ¿Dónde nacieron esos? En el desierto.
Esos nacieron en el desierto. La gran mayoría que salió de Egipto murieron en el desierto. Solo los de 20 años hacia abajo no murieron en el desierto. Todos los demás murieron. Eso sí. Pero la gran mayoría no lo vieron. Ajá. Entonces vemos que la primera instrucción es, se las ponen difícil al hombre. Díganle al pueblo que van a pasar, que van a ir a la tierra prometida y les voy a inundar el río. Oiga, les voy a inundar el río para que lo pasen. ¿No era mejor en verano? No, hacemos la lógica, no era mejor en verano. Era mucho mejor en verano, que el Jordán no tiene tanta agua. ¿Por qué en invierno? O sea, vean que el Eterno se la pone difícil a uno, hermanos. Dígame si no se la puso difícil a José. Ahora, ¿por qué sabemos que ya pasó? Ahora, ¿por qué sabemos que ya se hizo el milagro? Pero cuando no se hizo el milagro y lo meten a uno ahí así, a hacer eso. Es que ahora tenemos la historia lista. Pero antes de que pasara eso, José no sabía, ni el pueblo sabía si iba a pasar o no. Era creerle al Eterno que le estaba diciendo eso. Entonces, muchas veces nos decimos, es que qué generaciones más incrédulas esas. Hermano, ya nosotros tenemos el ejemplo de todo lo que ha pasado. Y se escribió para nosotros. Y no creemos y no actuamos. Entonces, dice el 13, le brinco el 8 al 13, dice, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Hashem, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hermano, no solo fue que se abrió, sino es que se hizo una muralla ya en invierno. Analicemos un poquito lo que vimos en batalla. Imagínense ahí arriba del puente de Barbilla, que toda el agua que viene empieza a acumularse ahí y de ahí para acá se seca. En invierno, cuando se llena de abajo y se llena aquí. Y de ahí para acá seco y viendo semejante montaña de agua, hermanos, porque imagínense la montaña de agua que se tuvo que haber hecho. Nosotros pensamos que se secó, no fue que se secó. Fue que arriba estaba la montaña de agua, esperando cualquier cosa para venir. O sea, no fue que se secó y ellos pasaron en seco y no pasó nada. No, ahí estaban viendo la montaña de agua. A la parecida estaban viendo la montaña de agua. Porque si usted sigue leyendo, ahí usted se da cuenta que estaban viendo la montaña de agua. Dice el 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Hashem estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Por qué pasaron en seco? Porque Josué fue obediente. Y le dijeron, hasta que pongan la planta de los pies. Hasta que estén ahí, se abre. Porque las cosas que se escribieron antes, como esto, para nuestras enseñanzas se escribieron, así de que por la paciencia y la composición de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, Josué logró semejante hazaña no por lo que él era, sino por la obediencia. O sea, Josué no tenía. Por eso es que encontramos después a José que ya están peleando y el Eterno dice, le voy a dar la tierra, le voy a dar a esa gente, necesito que maten a toda esa gente, y llega a las 5 de la tarde y todavía no han terminado de matarlos. Entonces Josué le dice al sol que se detenga. ¿Por qué? Porque se le ocurrió para cumplir con el propósito de eliminar ese pueblo. No piensen que a él se le ocurrió para que vean mi poder. Mucha gente lo que quiere es que vean el poder, ¿verdad? Lo que pueden ver es el poder de Grayskull, tal vez, porque andan como así. Como... Sí. ¿Verdad? Sí, hay gente que eso es lo que están esperando.
¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que decidir el poder que el Eterno le puede dar a alguien, o la gloria que el Eterno le puede dar a alguien, el Eterno, o que puede trabajar a través de alguien, ¿verdad? Y se ve como que está la gloria del Eterno ahí. Eso no es para eso, es para la honra del Eterno, para exaltar al Eterno siempre. Los dones que usted tiene son para el Eterno, no son suyos, son prestados. Y son para la edificación del pueblo del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que tienen un objetivo. Y el problema es que si no los ponemos en servicio, puede pasarnos de aquel que le dieron un denario a cada uno y como no hizo nada con el talento, se lo quitaron. Aunque dice que los dones son irrevocables, si se usan. Si no se usan, se los quitan. Y se los dan a otro. Por eso Pablo dijo que ninguno tome tu galardón. O sea, todos tenemos un galardón que tenemos preparado para nosotros. Ahora el problema es, ¿lo vamos a tomar o lo vamos a dejar? Hay que activar la mano del Eterno. Yo no sé qué tiene cuál es el propósito tuyo. Solo el Eterno lo sabrá y posiblemente usted. Pero estamos trabajando, accionando la mano del Eterno con lo que el Eterno nos ha dicho que hagamos para poder lograr esos objetivos. ¿O solo estamos sobreviviendo? Solo estamos sobreviviendo. Pero una cosa es sobrevivir y otra cosa que he dicho es vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Eterno les bendiga grandemente.